Es un gusto poder saludarte nuevamente a través de este medio y dar por iniciado nuestra maravillosa conferencia bíblica que hemos titulado Moisés y los 10 mandamientos. Hoy queremos compartir el tema número 1 de esta serie y bendito sea el Señor, el tema lleva como título Nada se compara contigo. Antes de iniciar, vamos a invocar el nombre de Jehová en oración y pedirle dirección y sabiduría por medio del Espíritu Santo. Le invito a orar conmigo. Padre nuestro que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En este momento, Señor, te pedimos que por medio del Espíritu Santo nos ilumines y nos guíes para entender tu palabra y para aceptar el poder del cielo para poner tu palabra en práctica en nuestra vida cotidiana. Pedimos todas estas cosas, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. En su nombre santo oramos. Amén y amén. En el tema de hoy queremos analizar que una de las grandes verdades que se encuentran en la palabra de Dios, que los judíos rechazaron y por consiguiente despreciaron y clavaron a Cristo en la cruz del Calvario, es la verdad contundente de que Cristo es 100% divino, que es un integrante, un miembro de la familia divina y que en el Antiguo Testamento siempre estuvo manifestándose a lo largo de la historia bíblica en su condición divina. Es por eso que en San Juan 10 y el versículo 30, cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, la Biblia dice que los judíos tomaron piedras para apedrearle. Y el texto 33 menciona que Cristo, después de preguntarles a ellos por qué razón le iban a apedrear, ellos dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muy importante tomar en cuenta el detalle que la razón específica por la cual están dispuestos a apedrearle es porque consideran que su declaración del texto 30 es blasfemia. No aceptan que Cristo sea uno con el Padre. No aceptan que Cristo sea un miembro de la familia divina y por ende deciden que es necesario apedrearlo porque es un blasfemo. Además de eso, en el mismo evangelio según San Juan, pero el capítulo 5, encontramos que en el texto 17 y 18 relata lo siguiente. Dice allí, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Escuchen bien, procuraban matarle aún más. Porque no solo quebrantaba el día de reposo según los judíos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el primer escenario lo querían matar porque dijo que él era uno con el Padre, está en perfecta unidad con el Padre. En este segundo escenario lo quieren matar porque según ellos Cristo dice que él es igual al Padre, es decir, no es menor que el Padre, no es mayor que el Padre. Según los judíos hay que matarlo porque Cristo dice ser igual al Padre. Quiero que ustedes tomen nota que el problema es que los judíos no aceptan la gran verdad de que Cristo es 100% divino. Cristo se hizo carne, dice la palabra del Señor, pero en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios
sobre todas las cosas, y por consiguiente Él puede decir sin temor a equivocarse: yo y el Padre uno somos. Y además Él puede decir: mi Padre trabaja y yo trabajo, porque Cristo es igual a Dios el Padre. Tomen nota de esos textos y acompáñame ahora a San Juan 6, versículo 35. Dice allí: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 38. Porque he descendido del cielo. No pierda por un momento esa declaración. Cristo dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora escuchen bien, porque en el texto 41 otra vez se incomodan los judíos porque no están dispuestos a aceptar que el Señor Jesús es un miembro de la familia divina, que es 100% divino y por consiguiente puede usar y decir este tipo de declaraciones sin ningún temor. Texto 41. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿Por qué murmuraban? Porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Para ellos Jesús nunca ha estado en el cielo. Para ellos Jesús no es igual al Padre. Para ellos Jesús no está en perfecta unidad o unión con el Padre. Para ellos Jesús es simplemente un hombre más, quizás un profeta, pero Él no es Dios y por ende necesita ser apedreado. Ese es el concepto que manejaban los judíos de la persona de Jesús. Por eso en San Mateo, el capítulo 26, versículos 63 al 65, encontramos esta experiencia. Lean conmigo el texto bíblico. Dice allí: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Escucha bien la pregunta. Necesito que me digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, si eres el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál fue la reacción del sumo sacerdote ante esa poderosa declaración de Cristo? Según ellos, otra vez blasfemó. ¿Por qué? Porque él dice que vendrá en las nubes de los cielos con el poder de Dios, y según ellos eso es imposible porque Cristo es un hombre común y corriente. Ese es el concepto que ellos manejaban de él. Y esa es la razón por la cual en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5 y los versículos 20 y 21, nuevamente encontramos un escenario donde Cristo es acusado de blasfemia incorrectamente. Dice allí el texto bíblico: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Notaron el argumento que están utilizando en contra de Cristo? Como no lo aceptan como un ser divino, entonces dicen ellos que él está blasfemando al perdonar los pecados del paralítico.
Obviamente, si hubieran entendido la palabra de Dios, si hubieran estudiado y escudriñado las escrituras con un corazón sincero, contrito y humillado, habrían discernido en la persona de Cristo al gran yo soy del Antiguo Testamento, al gran Jehová del Antiguo Testamento, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que una y otra vez los judíos, el pueblo de Israel, la nación escogida, rechazó la divinidad de Cristo, al punto que en San Juan 19, versículos 6 y 7, la Biblia enseña que pidieron a Pilato que Cristo fuese crucificado. Leo textualmente el versículo. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le respondió: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Muy interesante ese detalle. Los principales sacerdotes, que son líderes de la iglesia de Cristo, lo ven como un delincuente, como un criminal digno de ser crucificado. Por otro lado, Pilato, que es un emperador romano, un gentil, un mundano, testifica que por el discernimiento que ha recibido del cielo, él no ha hallado ningún delito en él. El texto 7 agrega: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Por qué razón están pidiendo su muerte según el texto 7? Porque según ellos, Cristo se hizo hijo de Dios. Cristo dice ser divino. Cristo dice ser hijo del Padre. Cristo dice ser un integrante de la familia divina, y esa razón es suficiente para crucificarle como un delincuente en la cruz del Calvario. Con razón, en el capítulo 8 de San Juan, cuando Cristo dijo en el texto 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entiéndase que Abraham vivió en el Antiguo Testamento miles de años antes de la encarnación de Cristo. Y allí dice Cristo que Abraham vio su día y se gozó. Entonces el texto 57 agrega que los judíos dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Es decir, ni siquiera tienes 50 años de edad y te atreves a decir que has visto a Abraham. Y entonces escuchen la respuesta impactante del Señor Jesucristo en el texto 58. Dice allí: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Me está siguiendo, mi hermana? Tremenda respuesta de Cristo a estos judíos desconectados, incircuncisos y carnales, que no podían discernir en la persona de Cristo al ser divino que existía desde el principio. Cristo dice: yo soy el personaje que apareció a Moisés en la zarza que ardía en Éxodo 3 y no se consumía. ¿Por qué? Porque antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando Cristo dijo esto en el texto 58, quiero que tomes nota del siguiente versículo para que analices la reacción de estos individuos. Palabra de Dios. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Querían matarle, querían crucificarle, le acusaron de blasfemo, lo rechazaron, lo ridiculizaron, lo clavaron a una cruz. ¿Por qué?
Porque nunca aceptaron la gran verdad bíblica de que Cristo es 100% divino, por eso puede perdonar pecados, por eso puede decir yo y el Padre uno somos, por eso puede decir que Él es igual a Dios el Padre, por eso puede decir que Él es el pan que descendió del cielo, por eso puede decir que va a regresar en las nubes de los cielos con el poder de Dios. Por eso puede decir que Él es el Hijo de Dios. Por eso puede decir que es el gran yo soy. Porque Cristo es 100% divino. ¿Será que me estoy explicando, mi hermano? ¿Está conectado o no? ¿Usted sí cree que Él es divino o no? Gloria a Dios. Es que las evidencias son contundentes, amigo. La palabra de Dios es clara y sencilla. Cristo es 100% divino, al igual que es 100% humano, porque la Biblia dice en San Juan 1, versículo 1, hablando de su condición divina, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo, que es el verbo, era Dios desde el principio. Estaba en condición divina desde el principio, 100% divino. Pero el mismo capítulo 1 dice en el texto 14, y aquel verbo se hizo carne. ¿Se hizo qué, hermana? Se hizo carne. Así que es 100% divino de acuerdo al texto 1, pero es 100% humano de acuerdo al texto 14. Y los judíos aceptaban su humanidad, pero rechazaban su divinidad. Y es por eso que Cristo vio necesario enseñar en San Juan 6, versículos 45 y 46 lo siguiente. Lean conmigo. Escrito está en los profetas. ¿Escrito está dónde? Muy importante ese detalle, porque la palabra profetas allí nos hace conexión con el Antiguo Testamento. De igual manera, la palabra apóstoles nos hace conexión con el Nuevo Testamento. Así que Cristo está diciendo que escrito está en el Antiguo Testamento y serán todos enseñados por Dios. ¿Dónde está escrito eso? En los profetas. ¿Qué representa la palabra profetas allí? Antiguo Testamento. Sigo leyendo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ahora escuche el texto clave, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, repito, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De acuerdo a la enseñanza de Cristo, ¿cuántos han visto al Padre en el Antiguo Testamento? Dice el texto 46, nadie lo ha visto, no que alguno haya visto al Padre. ¿Y de qué parte de la Biblia se está refiriendo Cristo? El texto 45 dice de lo que está escrito en los profetas. Y la palabra profetas en ese contexto está haciendo una conexión directa con el Antiguo Testamento. Con eso en mente, quiero invitarle ahora a leer lo que dice Cristo en el mismo libro de San Juan, pero el capítulo 5 y el versículo 37, donde Él amplía esta misma enseñanza. Dice allí: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora escuchen bien. Nunca habéis oído su voz. ¿Cuántas veces hemos oído la voz del Padre? Dice Cristo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ahora, ¿en qué testamento se está enfocando Cristo? Lo leímos en Juan 6, 45, en los escritos de los profetas. Y ya hemos explicado que esa es una referencia al Antiguo Testamento, porque allí es donde estuvieron los profetas como Daniel, Isaías, Ezequiel y todos los demás utilizados por Dios para escribir la palabra del Señor. ¿Me estoy explicando? Perfecto. Y Cristo dice que nunca habéis oído su voz, San Juan 5:37, hablando del Padre. En el Antiguo Testamento nunca se escuchó la voz del Padre.
y tampoco se vio el aspecto del Padre. Repito que Cristo está enfatizando que en el Antiguo Testamento, cada vez que se manifestó una persona en condición divina, aunque usted piensa que era el Padre, aunque los judíos piensan que era el Padre, Cristo dice que nunca fue el Padre a quien escucharon y nunca fue el Padre a quien vieron. Entonces la pregunta al millón es, ¿quién era el que se estaba manifestando, hablando y haciendo obras poderosas en el Antiguo Testamento en forma divina? Leamos en el mismo capítulo 5 de San Juan, pero el texto 39 que dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escrituras está hablando Cristo? Los escritos de los que... Los escritos de los profetas, San Juan 6:46. Y Cristo dice que en los escritos de los profetas, en el Antiguo Testamento, nunca se oyó la voz del Padre, nunca se vio el aspecto del Padre, pero a quien sí oyeron y a quien sí vieron, obviamente en condición divina, es a mí, dice Cristo. Yo soy el personaje central del Antiguo Testamento. Por eso quiero que lean conmigo San Juan 5, 45 y 46, que agrega lo siguiente: no penséis, dice Cristo, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. ¿En qué testamento vivió Moisés? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? A ver, claro que sí, Antiguo Testamento. ¿Está conectada mi hermana? Sigo leyendo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés en el Antiguo Testamento de acuerdo a las palabras de Cristo? Moisés escribió de Cristo, dice la Biblia. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y se cree que también escribió el libro de Job. Y Cristo dice que Moisés escribió de él. Ahora, ¿en qué condición Moisés escribió de Cristo? ¿Escribió de él en su condición humana o escribió de él en su condición divina? El contexto enseña que cuando la gente lee el Antiguo Testamento y asumen que el que están escuchando y el que están mirando es al Padre, Cristo dice en el texto 37, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Lo que Moisés escribió no era del Padre. Lo que Moisés escribió era de mí, en mi condición divina, de acuerdo al texto 39. Y el problema radica en que no están escudriñando las escrituras. Las están dejando empolvar, las están dejando romper, las están dejando en el olvido. Algunos la leen de vez en cuando, pero no la están escudriñando. Y por eso es que asumen cosas que no son. Por eso es que creen cosas que ven en la televisión. Pero si tan solo se dedicaran a escudriñar las escrituras, a profundizar, a investigar con corazones sinceros y humillados, el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad y entenderían que todo el Antiguo Testamento, donde ustedes asumen y le atribuyen las acciones y participaciones a Dios el Padre, en realidad el que estaba hablando y actuando y manifestándose en forma divina era yo. Por eso es que San Juan 1:3, hablando de Cristo que es el Verbo, hablando de Cristo que existía desde el principio en forma divina, dice allí en Juan 1:3 que todas las cosas por él fueron hechas. ¿Cuántas cosas fueron hechas por él?
todas. Ahora, ¿desde cuándo Él está haciendo las cosas? El texto 1 dice que desde el principio. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo es Cristo. Así que desde Génesis 1:1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no es la voz del Padre que se escuchó allí, era la voz del Hijo, porque la Biblia es contundente al enseñar que nunca habéis visto el aspecto del Padre, habéis oído su voz, nunca alguno ha visto al Padre en el Antiguo Testamento, porque San Juan 5:39 explica que el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo en su condición divina. ¿Me estoy explicando o no? ¿Será que me estoy dando a entender? Hermana querida, ¿está conectada o no? Vamos a hacer un repaso para ver si estamos conectados, porque el tema tiene que ver con las diferentes ocasiones, o al menos algunas de ellas, donde la Biblia enseña que Cristo fue rechazado en su condición divina. Es decir, no aceptaban que Él era un integrante de la familia divina. No aceptaban que Él había descendido del cielo. No aceptaban que Él era el gran yo soy. No aceptaban que Él era igual al Padre. No aceptaban que Él era uno con el Padre. No aceptaban que Él podía perdonar pecados. No aceptaban que Él fuese el Hijo de Dios. Y porque no aceptaban ninguna de estas enseñanzas, que todas en conjunto tienen que ver con su divinidad, entonces le rechazaron, le negaron y le clavaron a una cruz. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen lo que hemos dicho hasta ahora? A ver, manos arriba los que creen que Cristo es 100% divino. A ver las manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bajen la mano. Ahora, manos arriba los que no creen que Cristo es 100% divino. A ver las manos. Gloria a Dios que no hay ninguna mano aquí. Estamos conectados. Me gusta ver que la gente crea en la palabra de Dios, acepte la palabra de Dios, y por encima de todas las cosas, me encanta que la gente crea en Cristo, así como humano, pero también como divino. Porque Cristo es 100% humano, por eso murió en la cruz del Calvario, pero también es 100% divino, por eso existe desde el principio. Además de eso, hemos visto que Cristo dijo que su Padre nunca fue visto en el Antiguo Testamento. Ni lo vieron, ni tampoco escucharon su voz. Eso lo dice Cristo claramente en el Evangelio según San Juan. Y entonces Él explica que más bien cada vez que alguien se manifestaba en el Antiguo Testamento, hablaba o actuaba, no era el Padre, pero era Él. Era Cristo mismo el que se pronunciaba, el que se manifestaba, porque en San Juan 5:39 Él dice que las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento dan testimonio de Él. Y Cristo dice que si nosotros le creemos a Moisés, entonces vamos a aceptar su divinidad, porque Moisés no escribió del Padre, Moisés escribió de Cristo. ¿Me están siguiendo o no? Cristo dijo que Moisés escribió de él, obviamente en su condición divina. Y por eso tenemos que conectarnos con San Juan 1:3, donde Cristo dice que todas las cosas por él fueron hechas. Desde el principio, todas las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento fueron hechas por él. Cada vez que habló Jehová, que habló Dios, que se manifestó Dios en el Antiguo Testamento, era Él. Porque no fue el Padre a quien escucharon, no fue el Padre a quien vieron, fue la persona divina de Cristo. Con eso en mente, vamos a invitarle a leer conmigo ahora desde Éxodo 19, versículo 3 y el versículo 7, que dice lo siguiente. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo:
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Quiero que tomen nota de estos dos textos porque recordemos que nunca habéis oído la voz del Padre ni habéis visto su aspecto en el Antiguo Testamento. Y aquí dice claramente que Dios, llamado Jehová en el texto 3, le habló a Moisés y Moisés le escuchó. Por lo tanto, no puede ser Dios el Padre, tiene que ser Dios el Hijo, tiene que ser el Verbo, tiene que ser Cristo en condición divina, porque vuelvo con el dedo en el renglón. Nunca habéis visto el aspecto del Padre, ni habéis oído su voz, dijo Cristo en San Juan 5:37. Este es Cristo en forma divina. Y la Biblia agrega en el texto 9 al 11 lo siguiente. Entonces Jehová, que en este contexto es Cristo, dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Para qué? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Para qué? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Recuerden que nunca habéis oído la voz del Padre, ni habéis visto su aspecto. Si el pueblo tendrá la oportunidad de escuchar la voz de Jehová, tiene que ser Jehová el Hijo, tiene que ser Cristo. Y el texto sigue diciendo: para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos, escuchen bien, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. La Biblia dice claramente, Cristo dice claramente, que nunca habéis visto el aspecto del Padre en el Antiguo Testamento. Y ahí dice en Éxodo 19, versículo 11, que Jehová descenderá sobre el monte Sinaí delante de los ojos del pueblo. Es impresionante entender esta gran verdad, porque la Biblia dice que la nación de Israel rechazó la divinidad de Cristo y por consiguiente perdió su salvación. Y hoy tú y yo, que vivimos en otras partes del mundo, entre las naciones gentiles, corremos el mismo peligro de rechazar la divinidad de Cristo, rechazar su condición divina y también terminar perdidos sin Dios y sin esperanza, porque el que está en el monte Sinaí hablando con Moisés, hablando para que el pueblo escuche su voz y para que le vean con sus ojos, no es Jehová Dios el Padre, pero sí es Jehová Dios el Hijo, Cristo el Verbo, el que hizo todas las cosas desde el principio en su condición divina, descendió sobre el monte Sinaí, y la Biblia dice en el texto 16 al 19 que fue un espectáculo impresionante. Leamos textualmente el verso, dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. ¿Cuánta parte del monte humeaba? Todo el monte, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Es Cristo el que descendió sobre el monte Sinaí en fuego.
Y el texto sigue diciendo, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Pregunto, ¿escuchaba el pueblo la voz de Jehová, sí o no? ¿Miraba el pueblo la presencia de Jehová sobre el monte Sinaí, sí o no? Claro que sí. ¿Y qué es lo que hemos estado leyendo en el Nuevo Testamento, dicho por la misma persona de Jesús? Cristo dice que nunca que nunca habéis oído la voz del Padre, ni habéis visto su aspecto en el Antiguo Testamento. Moisés no escribió del Padre, Moisés escribió de Cristo en su condición divina. Y aquí el pueblo está escuchando la voz tronante de Cristo y están viendo su presencia majestuosa sobre el monte Sinaí. Y la Biblia dice en Éxodo 20, versículos 18 y 19, que esta fue la reacción del pueblo. Palabra de Dios. Todo el pueblo, ¿cuánta parte del pueblo? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Cuál fue el error que cometió el pueblo al mismo pie del monte Sinaí? Estaban rechazando a Cristo en su condición humana o en su condición divina. A ver, ¿quién está conectado por aquí? Porque me parece que eso está demasiado claro en la palabra. A ver, ¿en qué condición el pueblo estaba rechazando a Cristo? ¿En su condición humana o en su condición divina? Claro que sí, mi hermana. Estaban rechazando a Cristo en su condición divina. No queremos oír su voz. No queremos ver su aspecto. Mejor que nos hable Moisés. Y la Biblia dice que en ese contexto Jehová, que es Cristo, le dijo a Moisés que subiera al monte con los 70 ancianos, con Nadab, Abiú y Aarón, y que se quedaran ellos de lejos, pero que solo Moisés se acercara a él. Lean conmigo en Éxodo 24, versículos 9 al 11. Palabra de Dios. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Repito, y vieron al Dios de Israel. Insisto, y vieron al Dios de Israel. Recalco, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios. Insisto, y vieron a Dios. Recalco, y vieron a Dios. Repito, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Amigos que me escuchan, la palabra de Dios no se contradice. Cristo nos enseña en el Nuevo Testamento que nunca habéis visto el aspecto de Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Moisés habló, escribió de Cristo en el Antiguo Testamento en su condición divina. Cada vez que el pueblo vio a Dios, cada vez que ellos vieron su aspecto, cada vez que ellos oyeron su voz, no era la voz del Padre, no era el aspecto del Padre, era la voz y el aspecto de Cristo en su condición divina. Y la Biblia dice en el mismo capítulo 24 de Éxodo, versículo 12, entonces Jehová, que es Cristo, dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito yo Jehová, yo Cristo,
he escrito mandamientos en las tablas de piedras para enseñarles. Apreciados amigos y hermanos que me escuchan, fue Cristo el que escribió los 10 mandamientos en tablas de piedras y se las entregó a Moisés. Fue Cristo el que descendió sobre el monte Sinaí en Éxodo 19 y habló a oídos del pueblo y se presentó ante los ojos del pueblo con voz tronante y con fuego y relámpagos y humo, porque Cristo es el que hizo todas las cosas en el Antiguo Testamento en su condición divina. La Biblia es clara. La Biblia es contundente y por eso cuando Cristo le entregó a Moisés los 10 mandamientos escritos con su propio dedo en tablas de piedra, también lo predicó, lo proclamó desde el púlpito del monte Sinaí, de acuerdo a Éxodo 20, versículos 1 y 2, porque allí dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Apreciado amigo que me escuchas, el gran yo soy de Éxodo 3 es el mismo que dijo en San Juan 8:58: antes que Abraham fuese, yo soy. El gran yo soy que aparece en Éxodo 20 proclamando sus 10 mandamientos con gran poder y autoridad es el mismo que llegó al monte Calvario y exclamó con amor profundo a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El gran yo soy, el gran Jesús, el gran Cristo, el gran Jehová el Hijo, el Mesías, el ungido, el unigénito Hijo del Padre, el Hijo de Dios, el que una vez vino en carne, murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día se levantó en victoria y dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Es el mismo que está en Éxodo 20 proclamando su ley de amor, su ley moral, su ley eterna, su ley perfecta, su ley que es para todos aquellos verdaderos cristianos. Cristo Jesús, el gran yo soy, nos dice en Éxodo 20 versículo 2: yo soy Jehová tu Dios. Y por eso el apóstol San Pablo en Filipenses 2 y el versículo 5 menciona lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6: el cual siendo en forma de Dios, ¿siendo en forma de qué? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El apóstol San Pablo dice que Cristo, siendo divino, es igual que Dios el Padre. No es menor que el Padre, no es mayor que el Padre. Cristo en su condición divina es igual a Dios el Padre. Y por eso durante el Antiguo Testamento utiliza los nombres y los títulos que normalmente tú y yo se lo atribuimos solamente al Padre. Pero la Biblia enseña que nunca oímos la voz del Padre ni vimos su aspecto en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cada una de las manifestaciones divinas en el Antiguo Testamento, sea bajo el nombre Jehová, sea bajo el título de Dios, sea bajo cualquiera de sus nombres o
títulos divinos, el que estaba actuando, el que estaba manifestándose era el Señor Jesucristo en su condición divina. Porque Pablo dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Todo el Antiguo Testamento estuvo en forma de Dios. Desde Génesis hasta Malaquías, intervino, actuó, se manifestó, habló, proclamó su ley en Éxodo 20, escribió su ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Todo eso Cristo lo hizo en condición divina. Pero el texto 7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el Nuevo Testamento, Cristo decidió encarnarse en el vientre de la Virgen María. Cristo nació en este mundo como un hombre común y corriente. El Verbo se hizo carne. Y cuando Cristo nació, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Se despojó de su gloria, se despojó de su grandeza, su majestad divina, para ser semejante a ti y semejante a mí. Antiguo Testamento, condición divina. Nuevo Testamento, condición humana. Versículo 6, Antiguo Testamento. Versículo 7, Nuevo Testamento. Y el verso 8 agrega, y estando en la condición de hombre, hablando del Nuevo Testamento, en su forma humana, cuando nació del vientre de la Virgen María, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Paremos allí. Se hizo obediente hasta la muerte. La pregunta del millón es, ¿obediente a qué? ¿Será que alguien me puede dar la respuesta? ¿A qué se hizo Cristo obediente? ¿Qué fue lo que Él obedeció hasta la muerte? Porque es que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que la Biblia define como pecado? La Biblia dice en 1 Juan 3:4 que la transgresión de la ley es pecado. Y Cristo nunca pecó porque siempre obedeció la ley. La misma ley que Él proclamó en el monte Sinaí en condición divina, Él vino a este mundo en condición humana y la obedeció al pie de la letra. En el monte Sinaí, Cristo proclamó su santa ley. Y en el monte Calvario, Cristo demostró que esa ley puede ser obedecida hasta la muerte, porque el texto 8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo murió colgando en una cruz en el monte Calvario, ratificando que su ley puede ser obedecida por el poder del Espíritu Santo. La predicó en el monte Sinaí y la ratificó en el monte Calvario. Lo irónico es que los judíos lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de quebrantar la ley que él mismo proclamó en el monte Sinaí, y por eso lo clavaron a una cruz, porque no aceptaron nunca que Cristo era el Jehová del Antiguo Testamento. No aceptaron nunca que Cristo era el gran legislador de Éxodo 20. Y entonces, hoy en día, en toda nación, tribu y lengua, entre los gentiles, seguimos cometiendo el mismo error de los judíos. Seguimos rechazando la divinidad de Cristo. Seguimos rechazando que Él es el gran legislador, que su ley fue proclamada por su propia boca, y que esa ley que Él proclamó en el monte Sinaí vino en carne y sangre a demostrarnos que sí se puede obedecer y guardar por el poder de Dios. Los gentiles que decimos amar a Cristo, seguimos rechazando su ley, seguimos rechazando su divinidad, y estamos corriendo la misma suerte de los judíos, porque nadie puede
agradar a Dios el Padre, rechazando la divinidad de su Hijo. Es por eso que me gusta pensar que cuando Cristo le pidió a su Padre que le perdonara a la nación judía y al mundo en general, porque no saben lo que hacen, Cristo estaba diciendo: ellos piensan, Padre, que eras tú el que hablaba y el que se manifestaba en el Antiguo Testamento, y a mí me ven como un hombre común y corriente. Ellos no tienen ni idea de quién soy yo. Ellos no saben que en el principio era yo el que hablaba, era yo el que actuaba, que todas las cosas en el Antiguo Testamento fueron hechas por mí en mi condición divina, y por lo tanto, Padre, te pido que los perdones porque no saben lo que hacen. Obviamente deberían de saberlo, porque está escrito en los profetas, porque las escrituras dan testimonio de mí, porque Moisés da testimonio de mí, porque hay mucha evidencia en el Antiguo Testamento, pero no escudriñan, Padre, no investigan, Padre, no profundizan, Padre, y si lo hacen, no lo hacen con humildad de corazón, y por eso el Espíritu Santo no los puede guiar a toda la verdad. Así que, Padre, en misericordia y en gracia y en amor, te pido que los perdones, porque como ellos no saben lo que hacen, tendré que levantar a Watson para que predique a tiempo y fuera de tiempo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y le diga al mundo que yo soy el gran legislador, que yo soy el Jehová del Antiguo Testamento, que el Cristo del Nuevo y el Jehová del Antiguo es una y la misma persona. ¿Será que alguien me está escuchando? ¿Será que alguien está recibiendo la luz del Espíritu Santo? La Biblia es clara, apreciados hermanos y amigos. La palabra de Dios es contundente. Cristo viene pronto y hay que reconocerle como el gran legislador. Hay que aceptar su divinidad. Hay que reconocer que es 100% divino. Hay que entender el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, porque nunca nadie oyó la voz del Padre ni vio su aspecto en el Antiguo Testamento, porque todas las cosas por Cristo fueron hechas en su condición divina, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con razón Cristo termina diciendo en San Juan 8 y el versículo 21 al 24 lo siguiente: palabra de Dios. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿En vuestro pecado qué? Moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¡Qué tremenda declaración del Señor Jesús! Él les dice a los judíos que se irá y que ellos no le pueden seguir. Pero ellos no entienden una vez más que Él está refiriéndose a su divinidad, y si lo entienden, no lo aceptan. Porque hay muchas personas que me están escuchando en esta hora, y aunque no entienden algunos, hay otros que sí entienden, pero no lo aceptan, porque prefieren seguir creyendo lo que han escuchado toda su vida y rechazar un así ha dicho Jehová, por más claro y contundente que sea. Cristo habló, Cristo enseñó, Cristo recalcó, y los individuos dicen: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y entonces Cristo dijo palabras cruciales en el versículo 23. Vosotros sois de abajo, es decir, ustedes son terrenales. Yo soy de arriba, porque yo soy celestial.
Ustedes son de este mundo, son carnales. Yo soy de otro mundo porque no soy de este mundo, ya que yo soy espiritual. Y entonces, porque ustedes no me aceptan la gran verdad de que soy divino, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, es decir, si no creéis que yo soy divino, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy de arriba, que soy divino, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy de otro mundo, porque no soy de este mundo, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy 100% divino y que desde Génesis hasta Malaquías no fue la voz del Padre que se escuchó, ni el aspecto del Padre que se vio, era yo en forma divina. Si no lo creéis, en vuestros pecados moriréis. Porque Juan 8:44 dice, el mismo capítulo, que si no creéis esa gran verdad, es porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Apreciados hermanos que me escuchan, el único personaje que está interesado en que tú rechaces la divinidad de Cristo y rechaces su obra divina en el Antiguo Testamento y rechaces la gran verdad que Cristo es el que proclamó la santa ley en el monte Sinaí, el único interesado en eso es el diablo. Porque la Biblia enseña que Cristo, siendo divino, se hizo humano por amor a nosotros, y eso lo hace a él más grande de lo que tú te puedes imaginar. De hecho, para mí no hay nada que se compara contigo, Señor Jesús, porque no es cualquier personaje el que murió en la cruz por mí. Es el gran yo soy, es el Jehová del Antiguo Testamento, es el creador del universo, es el único que tuvo el poder para abrir el mar rojo para que el pueblo de Israel caminara en tierra seca. Y a pesar de tanto poder y tanta grandeza y tanta majestad, te humillaste a ti mismo, naciste en el vientre de María, te criaste en un barrio marginal, en una favela, moriste en una cruz como un criminal, porque eres bajo perfil, porque eres humilde, porque eres amante, porque eres misericordioso, porque eres bueno, porque eres lleno de gracia. Definitivamente, Señor Jesús, nada se compara contigo. Qué bendición la que he tenido en conocerte, Señor Jesús. Y más aún que te hayas fijado en mí, te jugaste todo a nada al quererme, pero te digo hoy, Señor Jesús, que no te vas a arrepentir, porque nada, absolutamente nada, ni nadie se compara contigo.